Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Indie-Calypse. ¿Episodio 5? ¿Puede ser el episodio 5? Creo que sí, chicos, creo que sí. Así que vamos a disfrutar muy duramente. Vamos a darle caña, un fuerte like ahí abajo, suscripción y campanita, y también unirse para formar parte de los miembros de la comunidad, que ayudáis un montón y es muy de agradecer. Vamos a seguir nuestra partida, vamos a continuarla. Pulsa cualquier botón para empezar. Vale, parece que ahora me deja. ¿O no me deja? Vamos. Que estoy ansioso. 3 horacas, ¿eh? Le hemos dado 3 horacas, tíos. La feria de videojuegos E4. Estúpidos, engreídos, energúmenos y enfermos. Pues vale. Fijaos en lo que nos hemos convertido, ¿eh? Compilando, por favor, espere. Vaya despojos humanos, ¿eh? Creo que se ve la cámara un poco mal. Ahora. Creo que ahora se me ve bien. No sé por qué no estaba... ¡Oh! ¡Qué putada! Chavales, qué putada. Aquí estamos, L4, la feria del videojuego más importante del mundo. Bueno, después L3, L2, L1 y L5, el L2.5, claro. ¿Te das cuenta, Ethan? Toda nuestra vida se reduce a estos instantes. Estamos a punto de hacer historia. Joder, tiene todo mierda por todos lados. Tiene manchas en la barba, en la camisa y en las zarpas de garrochitos, tío. Ya es hora de que el mundo conozca al fin nuestra magna creación. El videojuego que cambiará para siempre la industria y la cultura pop. Music de Merde. Va, el nombre del juego sigue sin convencerme. Oye, tío, sería de gran ayuda que fingieras un poco de entusiasmo un día como hoy. En menos de una hora tenemos que hacer la presentación del juego delante de los posibles, y solo con pensar en ello me empiezan a sudar las manos y siento unos escalofríos que creo que estoy hiperventilando. No quiero añadir más presión, pero si esto falla tendremos que vivir bajo un puente, o peor todavía, regresar con nuestras familias. Madre mía, es que... ¿Me estás ayudando? ¿No me estás ayudando? Estoy tan nervioso que creo que voy a vomitar. Y vamos a la feria. Vamos a la feria del E4. ¿Qué pasa? Ilustre caballero del tatuaje. ¿Y quién eres tú? Pareces un PNJ muy simpático y sin trascendencia narrativa alguna. Me llamo Mark Alucard. Y soy uno de los productores de este juego, así que trátame con respeto. Y dime, Mark, ¿qué tipo de videojuego estás buscando? Verás, para mí un buen juego necesita 3 elementos: heavy metal, drogas y bacon. No está mal, no está mal, no está mal. Interesante combinación. Vámonos. La polla con cebolla, tío. La polla con cebolla. Welcome to E4. Vamos a ver, friki. Mira, mira. Mira la profundidad y todo. Vamos a hablar con el friki. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la feria? ¿Sigues pensando que este es un buen sitio para venir a ligar? Oh, encantado. Soy Ian Zukowski, propietario de Guardian Games en Tiverton, sur de Inglaterra. ¿Eres de esos que prefiere comerse la comida caducada antes de tirarla? Desde luego. El otro día me comí una sopa que había caducado en 1998 y también me muerdo las uñas. Este mundo necesita más gente como tú, Ian Zukowski. Claro que sí. Y pero si aquí es una bolsa de patatas. Un saco. Este no es mi stand. Glosky Productions. Madre mía. The Rat Sofas. Este no es mi stand. ¿Por qué The Rats? Lo sabemos. Ok. Tu stand. ¿Pero se puede saber qué es este despropósito? ¿Este es nuestro stand? ¿Por qué tenemos unos altavoces de tamaño de un avestruz? ¿Es que vamos a dar un concierto? ¿Cómo diantres has distribuido el presupuesto, Ethan? Esa es la pregunta. La pregunta es: ¿qué tipo de juego hemos hecho? Venga, responde. ¿A qué género pertenece nuestro juego? ¡Buh! Juego musical, shoot 'em up, puzzles... Venga, un shoot 'em up. Vamos, ya que es un maldito juego musical y como indica el nombre, lo más importante es la música. Debemos asegurarnos de que todos puedan escuchar los temazos que he compuesto a un buen volumen. O que estamos entre dos altavoces, hay un stand de mierda que no va a ver ni Dios. Pero si todo el mundo sabe que el aspecto visual es lo que más llama la atención de un videojuego, eso no puede salir bien. Será mejor que vaya a dar una vuelta para tratar de relajarme. Sí, tal vez sea lo mejor.
Pero no te alejes demasiado, esto empezará en cualquier momento. Socializa y habla con los demás desarrolladores. Vale, esto es un cuerpo mutilado con unas gafas puestas, un par de botones en un ojete y tiene metida una zanahoria en el culo. Violet Games los pone a todos de mongue, ¿eh? Esta tía pinta de ser muy inteligente. Este juego tiene un diseño de personajes interesante. Aunque el juego en sí parece una buena mierda. Hola, ¿este es tu juego? ¿Tiene título? ¿Título? ¿Para qué necesita un juego tener título? Bueno, digo yo que de algún modo habrá que acordarse de tu producto. ¿Mi producto? qué vulgar. Yo soy un artista. Por si no te habías dado cuenta, que está cocida. Además, la historia del arte está llena de grandes obras sin título. Ignorante. ¿Te encuentras bien? Te noto un poco alterada. He tomado un poco más de café de lo habitual. Esta mañana... Solo un poquito, algún problema. Un momento. ¿También has venido a presentar tu prototipo de juego? Sí, me llamo Jack. Yo y mi socio Ethan tenemos nuestro stand montado por aquí cerca. Yo soy Violet y tú has venido a espiarme, ¿verdad, Jack? ¿Te estás preparando para la Pitch Battle, eh? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de la Pitch Battle? Los diseñadores amateurs debemos enfrentarnos en un debate abierto delante de un jurado. Cada uno comenta el juego de su adversario y el jurado decide quién es el vencedor. Cuando dices comentar el juego de tu adversario, ¿te refieres a criticar su juego? Veo que lo vas pillando. Genial, suena fácil. Tengo un ojo clínico para el análisis del videojuego mediocre. Vale, pero lo de ojo clínico no creo que quede muy bien esta conversación, ¿eh? Tú y yo debemos enfrentarnos en la primera ronda. Será mejor que te vayas preparando. Pero yo nunca he hecho una pitch battle de esas. Soy asmático y un 77% virgen. No, 100%, no mientas. Si no quieres hacer el ridículo, sugiero que abandones ahora. Aún estás a tiempo. Bueno, 77% porque a lo mejor las manos, que son 33%, bueno, un 23% de su cuerpo, no es lo único que le ha tocado. Prueba a hablar con los demás desarrolladores que hay en la feria. Quizá puedas aprender algo de ellos. Entrena para la pitch battle. El Morenius OMG. YouTube. Oye, así que tú eres el Morenus OMG, que hace una famosa estrella de internet como tú en el lugar como... Mi gente me dijo que viniera aquí y yo hace muchos años que dejé de tomar decisiones por mí mismo. ¿Qué me dices? ¿Te animas a probar mi juego? ¿Tu juego? ¿Lo has programado tú? No sabía que tuvieras esta vertiente creativa. No, solo estoy promocionando. Lo mío es otro rollo. Yo soy más... Bueno, ya sabes lo que hago, ¿no? Pues sí, grabar vídeos haciendo cretino, prostituir tu alma, dar un mal ejemplo a menores, ser un eterno adolescente. Venga, vamos a portarnos bien con el Morenius. Tener un complejo de Peter Pan de manual y ser un eterno adolescente inmaduro y depresivo, ¿ese es tu rollo? Exacto, como tengo miles de millones de suscriptores, pues me pagan una buena pasta por anunciar cualquier cosa en mis vídeos. ¿Y el juego está bien? Ni idea, no lo he probado. ¿Quieres echar una partida y me cuentas qué te ha parecido? Será un placer, supongo. Y minijuego, chicos, minijuego. Vamos a darle caña. Dino Jump. Ok, todos notáis las referencias, ¿no? Que hay en todo. Vale, saltar ahí. Trampolín. Y judías o algo así. Bueno, pues nada. Hostia, que se me va de las manos esto. ¿Y esto? Venga, que llegamos. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo me tienes? Pilla ahí, pilla ahí. Pilla ahí, por la orilla. Una alubia. ¡Pedete! Mira, chaval, qué cuesco, chaval. Qué cuesco. He repetido chaval, le he dicho chaval varias veces. High score, 499. Hostia, las judías, qué bien le sientan, ¿eh? De la fabada litoral. ¡Uy! ¡Qué susto! Bueno, lo voy pillando el rollo, ¿eh? Me he quedado la fabadica ahí. Cago en la leche. Con lo que mola la fabada. Pilla ahí.
Toma, tronco. Espera. Toma, PDT. Que me comen. ¡Hostia! ¡Me lo he ventilado! ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! Pulsa cualquier botón para reiniciar. Como han matado. ¿Y qué? ¿Qué tal? El juego mola, ¿no? Es la peor basura que he probado en mi vida, es mi opinión más sincera. Vaya hater estás hecho. Una vez dejaron un comentario parecido en uno de mis vídeos. ¿Sabes que tú odias la gasolina de mi indiferencia? Vaya, pues eso ha dolido. Criticar videojuegos es un deporte de riesgo. Handusoft. Mira, pero si este es el creador, tío. Mira, se le ve la hucha. Hombre, sí se le parece un poco. Vamos a hablar. No me lo puedo creer. Es J. Handu en persona. El millonario y filántropo CEO de Handusoft Games. ¿Se ha quedado dormido? Flipa tú. Y ese es el Caveman Warriors, que por cierto lo tengo para la Xbox. Lo compré hace un tiempo. Go, pero go. No me dejan todavía. Así que olvídate. Vámonos. Vámonos. ¿Todavía no? A ver, Rats. ¿Esto puedo probar tu juego? Oh, por supuesto, adelante. Toma el mando. Bienvenido a la experiencia Color Rats. Ese título de tu juego es pegadizo. La crítica especializada lo ha definido como un poema interactivo que explora la profundidad de la psique humana. Yo creo en los videojuegos como un medio de comunicación espiritual. Estaré encantado de escuchar tu opinión en cuanto lo hayas probado. Ya, claro. Ya. Color Rats. Modern Warfare. Instrucciones. Coges la bola, ¿no? Tienes ahí la munición y la vida. Atizas a la peña. Si te dan, te quitan vida. Vale, pues típico. Typical. Y vaya, son adolescentes. Qué cosa, ¿eh? Rats of Duty. Toma. Hostia. ¿Cómo lo reviento? ¿Lo he reventado? Les he hecho llorar. Así me gusta. Tengo 60 de vida, ¿eh? Puedo saltar. Bolica. Pilla bola. Ahí, recarga. Ya veréis. Es una buena sátira. Es una buena sátira a la realidad. ¡Me han reventado! Ah, has conseguido superar la demo. Fantástico. Dime qué te ha parecido mi juego. Ah, vale. Es una mierda importante. Para serte sincero, tu juego me parece la mierda del tamaño de un melón dulce. En serio, tío. Tal vez la crítica te admire, pero créeme, es puro hype. Una triste estrategia de marketing. Tu juego es lo peor de la historia. Vaya, eso sí ha sido una respuesta sincera. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora quisiera que me escucharas tú, diseñador amateur. Lo triste no es el hecho de que existas. Lo lamentable es el tiempo que haces perder a quienes tienen la desgracia de conocerte. Que tengas un buen día. Disfruta de la feria y no te olvides de meditar. Sí, lo que tú digas. La has sentado un poquito mal, ¿eh? La has sentado un poquito mal. Vamos a ver. Así que Guardian Games en Tiverton, sur de Inglaterra. Menuda promoción, chico. Tenemos las mejores ofertas y un trato cálido cercano. Y no hay ninguna destilería ilegal en sótano local, ¿qué va? La industria inglesa del videojuego está en buenas manos contigo, Ian. Que cojina no te bendiga, o cochina. ¿Quieres comprarme una camiseta, una chapa, un pin, un par de calcetines casi nuevos? Casi nuevos. No. Genial. ¿Pero hablas tú o no hablas? No hay que hablar, saco patatas, pero digo, bueno, vete tú a saber lo surrealista que puede llegar a ser esto. Vamos a probar el juego tuyo. Esa estatua es extrañamente perturbadora, representa un personaje del juego. ¡Wow! ¡Qué realista! Parece un culo de verdad al que han disfrazado de algo. Es que va a ser un culo de verdad, mutilado. En fin. Aquí es donde se deben celebrar las dichosas Pitch Battles. Todavía no se puede acceder. Venga, vamos a nuestro stand. Joder, vaya pinta que tiene de barragán aquí el colega, ¿eh? Vámonos. ¡Vamos! ¡Coño! Vamos a ver con nuestro compañero entonces. ¿Pero qué cojones? Hemos jugado a todo. ¿Tenemos que jugar al juego de Handusoft? Quizás sea eso. Vamos a ver. ¿Pero qué no habla? ¿Está muerto?
Pobre Handu, ya veo que lleva un tiempecito esperando a que un publisher se interese por su nuevo juego. No, pero si es que ya está todo. Ya está todo. ¿Qué cojones tengo que hacer? Entrena. Vale, pues he entrenado, tío. No sé, a lo mejor es que no me lo he pasado. Vamos a volver a probar. Tengo que coger bolicas, ¿eh? Vamos a pillar bolas aquí. ¡Llora, llora, perra! Vamos a pillar más bolas. Que vas por bolas, ¿eh? Toma, 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 toma. ¿Pero por qué no le doy? Hijo puta. Es que no le doy, tío. Vaya, vaya mierda soberana, tío. Pero si no le puedo dar. Vaya bugazo. A eso sí les puedo dar. Vale, pues ya está. Bien, lo hemos hecho bien entonces. ¿Ahora qué? Pone que entrene. ¡Ah! Tss, acércate, chico. ¿Quieres probar mi juego? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién está hablando? ¿Eres tú, Dios? No, estoy aquí. Estoy hablando a través del micro que tienes delante. Pero si es Cliff Bleszinski, el famoso y millonario diseñador de videojuegos de acción. ¿Pero por qué no ha venido en persona, señor Bleszinski? ¿Es usted un misántropo? ¿Le preocupa que se le contagie algún virus? Oh, no, nada de eso. Ahora mismo estoy trabajando en un nuevo proyecto, el musical titulado Sonic y Matrio. Un romance imposible en 16 bits. Pero mi último juego, anda. Me gustará escuchar tu opinión si consigues pasarte la demo, claro. ¿Me toma por un don nadie, señor Bleszinski? Prepárese, está a punto de ver a una leyenda viva en persona, ¿no? Tiny Chicks. Ostra. Los Angry Birds. Instrucciones. ¿Lo empujas con el dedo? ¿O cómo? No, es que no me queda claro. Vale, 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 vale. Ah, vale. Vale, lo pillo. Vamos, zumba ahí. Toma, 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 toma. Corre, corre, corre. Corre, desgraciado. No sé por qué no me di cuenta. Se me va a resbalar el dedo, ¿eh? Vamos, Angry Bird. Digo, no, 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 como se llame. Es otra cosa, es otra cosa. O sea que ahora por lo menos sí llegaré un poco más lejos, digo yo, ¿no? 29 segundos, qué putada. Se me ha escapado un par de monedas. Venga, 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 zumba, 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 zumba.
Claro, cada vez las cuestas se hacen un poco más difíciles. Pero me quedan 22 segundazos, ¿eh? Vamos, zumba, tío. Bueno, entretiene. O sea, tampoco es la hostia. Pero, hostia, qué cagada. Ya puedo correr. Ya puedo correr. Ya puedo correr. Vale, esto es largo, ¿eh? Pilla, pilla, pilla reprisa y pilla reprisa, chaval. ¡Ey! Hemos llegado a la meta, chicos. ¿Ya has terminado? Y bien, ¿qué te ha parecido? Sin contemplaciones, Jack, compórtate como un profesional, di la verdad. Sé brutalmente sincero. Lo peor que he probado en años, todavía estoy conmovido, es una... Venga, su sencillez es su mayor virtud. Porque realmente ha sido una experiencia mágica, creo que su sencillez es su mayor virtud. Es un juego precioso para ir al bate. No, necesito más pasión, más ardor. El público tiene que creerse que el vuestro es un amor prohibido. Señor Blosinski, ¿hola? Matrio, no veo la desesperación en tu mirada, tienes que sentirlo. Y tú, Sonic, desnúdate, dáselo todo, pórtate como el sucio puerco spin que eres. Madre mía, no quiero saber. Bueno, ya más o menos gráficamente me lo estoy imaginando. ¿Está hablando conmigo, señor Blosinski? ¿Qué? Oh, sigues ahí. Estoy en pleno ensayo del musical y estos actores son una pandilla de aficionados. Espera un segundo, chico. Error 473. Module stand not found yet. Please try again later. Vaya, señor Blosinski parece un hombre del renacimiento. No puede parar de crear. Chico, acércate un momento. ¿Quieres? Sí. Escúchame atentamente. La opinión de Insecto se quedó en la suela del zapato. Module stand not found. Please... Toma nota. Desafía a Violet en la Pitch Battle. Pues vamos a desafiar a Violet. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Tú. Estoy lista. ¿Y ahora qué? ¿Seguro? No tiene mucha pinta de estar listo. No había estado tan listo en mi vida. Voy a destruir a cualquiera que se interponga en mi camino. Ya, si tú lo dices. Bien, dirígete al escenario. Nos veremos allí. Vámonos. ¡Vámonos a darlo todo, muchachos! ¡Vámonos a darlo todo! Claro que sí, vamos a destrozar a la tía esta. Lo he desbloqueado, Pitch Battle. Damas y caballeros, bienvenidos al E4, bienvenidos a las Pitch Battles. Tenemos con nosotros a dos jóvenes contrincantes dispuestos a vender su prototipo de lo que sea. Ellos son Jack Jackson con su juego Music de Mer y en la otra esquina Violet Owley con su juego sin título. Recordamos que no está permitido escupir ni fingir infartos. Escupir. Que comience la batalla. He probado tu juego Music de Mer. El título es apropiado. Porque el juego es una mierda. La señorita no tiene pelos en la lengua. Veamos qué responde su oponente. ¿Esto es una Pitch Battle? Qué ordinariez. ¿Quieren ver cómo nos insultamos? Eso es lo que le gusta a la gente. En YouTube también. Es un juego de mierda. Usar la vacilada de Cliff Blosinski. Rebota. Abogar... La vacilada de Cliff Blosinski. La opinión de Insecto se quedó en la suela del zapato. Fulminante. Jack Jackson acaba de sentar cátedra. Ahora le toca a él atacar. No será justo meterme con tu juego. Además, el título le faltan demasiadas cosas. Es una versión alfa, ¿no? ¿Qué? Claro que no. El juego está... Es decir, maldita sea. Toma ya. Prueba mi medicina. He probado juegos aburridos en mi vida, pero el tuyo es un monumento al tedio, menudo muermo. Tasca, Violet vuelve a la carga. Turno de réplica para Jack Jackson. Venga, vamos ahí. Tu juego es un monumento al tedio. No tienes ningún criterio. Tu opinión no me importa. Ser un cretino como el moreno uso... Hostia, yo creo que voy a tener que voy a tener que hacer daño por ahí. Tu odio es la gasolina de mi indiferencia. ¡Oh, Dios mío! Jack Jackson habla como un verdadero profesional de la industria. Además, tu juego sí que es aburrido. He visto pantallas de carga más divertidas. ¿Cómo te atreves? No tienes ningún derecho... Mi juego no... ¡Maldición! Esa música épica, de fondo.
Toma ahí. Eres un mediocre, Jackson. La triste realidad es que nunca llegarás a nada en el mundo del videojuego profesional. ¡Adabum! Violet a la desesperada, optando por la descalificación personal. Esto es lamentable. Nadie va a preguntarme por el maravilloso código fuente que he escrito. Pues va a ser que no. Es lo de siempre. A la gente le gusta la mierda. Nunca llegarás a nada en la industria del videojuego. Replica Zen estilo Chenova Yen. El que lo dice lo es, ponerse gallito, dar una respuesta adulta y madura. Esta. Lo triste no es el hecho de que existas, lo lamentable es el tiempo que haces perder a quienes tienen la desgracia de conocerte. Toma ya, eso ha sido un caos técnico en toda regla. He utilizado sus propias palabras. Creo que de veras que tienes talento, pero no para los videojuegos, para las mamadas. Estoy convencido de que puedes ganarte la vida diseñando muebles y ropa para mascotas o algo así. Ahí tienes un gran futuro. Eres despreciable, niñato arrogante y pretencioso. Y acaba de perder, ¿no? Toma ya, le saca el dedo y... Violet, a casa, hija, a casa. ¡Boom! Acaba de terminar la primera ronda de los Pitch Battles y... ¡Oh! Nos acaba de llegar una comunicación de la dirección. Ya tenemos ganadores de los Pitch Battles. ¿En serio? Ya, pero si acabamos de empezar. Y el ganador de la presente edición es el Rubius, ¿no? Digo, el Morenus. Chenova Yen y su juego Call of Rats. Esto está mañado, pero ni siquiera nos hemos enfrentado a él. Un fuerte aplauso para el justo vencedor. No se aceptan reclamaciones. Los perdedores ya pueden ir desalojando la sala y también sus stands. ¡Hala, a casa! Maldita, menuda falta de respeto, es intolerable. Todo esto es culpa tuya. Nadie querrá jugar a vuestros juegos de pacotilla. Asumidlo y estudiad una carrera de verdad. Abandonad este sueño estéril. Pero si tu juego es una mierda, creo que será mejor que no vayamos. En fin. Y esta es la dura vida, la dura realidad. Es jodida, es injusta y está amañada. Como casi todo en la vida, es una mierda. Esto no es un fracaso, repito, esto no es un fracaso. Déjalo ya, Jack. Hip. Mierda. Está un poco de la olla la niña esta, ¿eh? Qué desastre, qué vergüenza, qué humillación. Nunca más pondré los pies en una feria de videojuegos. Vamos a calmarnos un poco, Jack. Todavía podemos aprovechar los assets y los gráficos del juego para hacerlo de nuevo. Todo esto es culpa vuestra. Yo venía al E4 a enseñar mi portafolio. Quería conocer a gente importante. Y ahora, bueno, mi portfolio. Y ahora estoy aquí con vosotros, fracasados. Os odio con toda mi alma. Tiene mucho odio dentro la chica, ¿eh? ¿Fracasados? Dijo la que perdió la Pitch Battle. Me estoy poniendo muy nerviosa. Necesito un café. Es mejor si no interactuamos con ella, Ethan. Es un poco inestable. Hace ya poco era una prometedora estudiante de Bellas Artes con un gran futuro por delante. Era la mejor alumna de mi curso. ¿Lo ves? Te lo he dicho. Ya ha empezado a hablar. Todos me adoraban. Incluso mi compañero de piso, Cornelius, me adoraba. Oh, pobre Cornelius. Mi vida ha dado tantos vuelcos en estos últimos meses que ya no sé ni quién soy. Oh, genial, otro flashback. Sí, muy original. Bravo. En serio, ¿cuánto dura este puto juego? Y ahí estamos guardando, supongo que hemos terminado. Efectivamente, hemos terminado este capítulo y empezaríamos con la historia de Violet, que va a ser nuestro tercer integrante del equipo de creadores de videojuegos. El arte puede llegar para joderte la vida, para joderte tu vida, o para joder tu vida. Da igual, como queréis concebirlo, es la misma mierda con distinto olor, muchachos, y espero que hayáis disfrutado. Así que lo único que os pido es, como siempre, que le deis un fuerte like, que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para no perderos nada y que YouTube siempre os avise. Y también le podéis dar a unirse para formar parte de los miembros de la comunidad de Maloni Gaming. Muchísimas gracias, chicos, espero que hayáis gozado como auténticos jabalíes en el barro. Y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Venga, gente.